La lectura, el estudio, la respuesta del libro de la Biblia. Ayer comenzamos a leer el libro de Génesis. Hoy mandamos la guía del capítulo 3 y del capítulo 4. Ahora, ¿en qué momento les sugiero que ustedes deberían leer la guía? Desde donde yo lo veo, el devocional deberíamos hacerlo antes de salir de casa. ¿Que por qué lo veo así? Es que hay que encomendarnos. Pero la guía no ha llegado todavía a las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué no van un día atrasado? Eso significa que ustedes tendrían que estudiar la de hoy para mañana, ¿no? ¿Me estoy dando a entender? Con eso resolverían el asunto. Pero si eso no les gusta y lo prefieren ir al día, bueno, deben buscar esa media hora para leer 2 capítulos de la Biblia. Insisto, si no quieren la guía, no la hagan, no necesitan nuestra ayuda. La Biblia se va a explicar por sí sola, pero de veras, léanla. Pregunta 1, Talo, ¿vos la haces? No, vamos a hacer esto, una cada uno. Entonces, mientras yo la hallo, lee la 1 y respondela. 2 minutos tenemos cada uno. La pregunta número 1 dice, ¿por qué fue considerado pecado comer el fruto del árbol prohibido? ¿Y cómo se aplica eso a nuestra vida? Recuerden que estamos en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dice a Adán y Eva, hey, pueden comer de todo lo que está en el jardín del Edén. Solo hay 2 de los que no pueden comer. Y uno de esos fue lo que comieron. Ahora, ¿por qué fue considerado pecado? Porque fue una orden directa que Dios les dio. Pero noten lo siguiente. Cierto, ellos fueron tentados. Y todos nosotros, todos los días somos tentados. Hermanos, no se sientan mal porque somos tentados o porque nos gusta la tentación o porque nos sentimos débiles. Es normal ser tentados, pero hay una gran diferencia entre ser tentados y caer en la tentación. Eva cayó. Y hay 3 consejos que servirán para no caer en la tentación. Orar para pedir fuerzas, huir como lo hizo José y decir no cuando nos enfrentemos a algo que nos consta que no es correcto. Y como Satanás nos va a tentar a cada rato, ¿cómo salir de casa sin orar? Qué necedad de nuestra parte, ¿no? Segunda pregunta dice, esconderse de Dios. ¿Por qué? Se repite eso en nosotros. Yo estaba sonriendo mientras leía el devocional porque tenía el comentario de la Biblia, el diario Vivir, junto a mí. Y dice el compilador de esa Biblia que es tonto de parte de Adán y Eva, primero, quererse tapar con una hoja. Y segundo, quererse esconder de Dios. Y nunca lo vi así, porque como yo tengo mi oración en un jardín, volví a ver una hoja grande y dije, bueno, ¿y estos qué se estaban tapando? ¿Y cómo se les ocurre que pueden esconderse de Dios? Realmente ese escritor tiene razón, fueron tontos, pero me estaba diciendo a mí mismo que qué tonto de mi parte creer que yo puedo esconder mi pecado delante de Dios. Y más tonto aún de mi parte, huir de su presencia. Y saben, he comprobado que eso es lo que hacen muchos. Cuando se enredan en un acto pecaminoso. Lo primero es dejar de venir a la iglesia. Lo segundo, distanciarse de aquellos que pueden significar una palabra de exhortación. Ellos creen que pueden huir de la
llamada de atención de nuestro Señor. Ahora, recalco en esto porque, hermano, que no vaya a ser su caso o el mío. Mire, usted y yo luchemos para no caer. Pero si un día de estos caemos, el lugar donde debemos correr es a la casa de Dios. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero dice que se levanta 7 veces. ¿Y sabe por qué dice que se levanta? Porque se cayó. Quiera Dios que usted este año y yo no nos enredemos en nada que avergüence a nuestro Dios o a nuestra familia o a nosotros mismos. Pero si desgraciadamente sucede, no cometa el segundo y peor error. ¿Cuál? Distanciarse del Señor. Cobíjese bajo su sombra. 3. La número 3 dice, principal culpable de haber comido del fruto. Es curioso que preguntes quién fue el principal culpable de que la humanidad cayó. Y es que cuando la Biblia nos está mostrando los culpables, Dios les pregunta a ellos, ¿por qué hicieron eso? Eva culpa a la serpiente, Adán culpa a Eva. Total, todos estaban culpando a alguien más por su pecado, pero no estaban aceptando el suyo. Dios, al momento de emitir justicia y darles lo que merecían, les dice a cada uno de ellos que son responsables por lo que habían hecho y da un castigo para cada uno de ellos. Y nosotros hemos escuchado cada uno de esos castigos. Entonces, ¿cuál es el punto? Delante de cualquier pecado, de cualquier error, no hay ningún culpable más que nosotros mismos. Sí, la serpiente incitó a Eva. Sí, Eva incitó a Adán. Pero ellos mismos decidieron hacerlo por último. Sí, hay personas que quizás nos sedujeron. Hay personas que quizás nos engañaron. Hay quizás situaciones donde no había otra salida. Pero el pecado lo cometimos nosotros, no ellos. Aunque nos pusieran una pistola en la cara, seguiría siendo nuestra culpa. A los discípulos les pusieron la muerte o la vida si ellos negaban a Cristo. Ellos dijeron, no lo vamos a negar. Entonces, querer culpar a alguien más del pecado que ya cometimos solo nos aleja de recibir perdón y salvación. Y aunque cobardemente proyectaron su culpa en otro, Dios los castigó a los 3. Los hizo responsables y cada uno tuvo un castigo. La serpiente te vas a arrastrar. La mujer vas a parir con dolor. Y el hombre va a trabajar con sus manos. Y le dijo que iba a aguantar a la mujer también. No, eso no lo dijo. Han leído el Génesis 4. Perdonen que termino con esta nota. No termino con eso. Termino con la pregunta 5 que dice, encuentre a Jesús. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor es el protagonista de toda la Biblia. Y lo vamos a encontrar en cada capítulo de toda la Biblia. Pero va a ser nuestro desafío cada vez buscarlo. Esta vez está en Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la simiente. Y se está refiriendo que la enemistad iba a ser entre la simiente de la serpiente y la simiente del Hijo del Hombre, o del Hijo de Adán. Nuestro Señor Jesucristo es quien iba a herir de muerte a la serpiente. Porque allí, oiga, hermoso, ¿no? Desde el Génesis 3, profetizado el final de Satanás. Oremos. Solo escucha esto. La caída del hombre fue la primera profecía de la salvación del mismo. El día que el hombre cayó, Dios proveyó la profecía de cómo se iba a salvar por medio de la simiente de la mujer, Cristo.
iba a pararse sobre la cabeza de Satanás con una herida mortal y derrotarlo de una vez y para siempre. La gracia y la misericordia de Dios, aún en el primer pecado. Por cierto, esta es la primera profecía mesiánica. Oramos. Señor, te agradecemos por tu misericordia